Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenos días para aquellos que me escuchen en otro momento. Ahí se me movió un poquito la cámara. Bueno, estamos en vivo, transmitiendo desde la página del Cian Hofesh, nuestra querida página de Facebook, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Esto es Taller Literario, Café Literario. Mi nombre es Adriana, para quien es la primera vez que se conecta. Para quien ya está acostumbrado a este espacio, compartimos media horita acerca de libros, reseñas, comentarios. La idea es que puedan dejarnos sus mensajes acá en el chat. Y la idea es siempre, bueno, que este espacio sea de alguna manera un disparador para que después ustedes puedan seguir, quien tenga ganas, interés, buscando, a veces en la biblioteca propia, a veces en una biblioteca pública, en la biblioteca de una amiga, ¿por qué no? La idea es por reencontrarse, en algunos casos con el placer de la lectura, en otros casos con el placer de reflexionar acerca de algunos temas que a veces vienen de la mano de la literatura y me parece que siempre vale, siempre se puede descubrir algo nuevo, independientemente del vínculo que hayamos tenido y que tengamos con la literatura en el presente. Me parece que siempre es una puerta que puede ser un viaje, abrir hacia un viaje interesante. Y no es necesario haber leído mucho para compartir este taller. Tal vez no has leído mucho, no lees mucho y te interesa la historia, te interesa reflexionar sobre cuestiones de época y bueno, un poco también acercarnos y acompañarnos, ¿por qué no? Es otro de los objetivos de este taller. El miércoles pasado, habíamos empezado a trabajar sobre una nota que escribe, perdón, estoy con la garganta bastante afectada, una nota en relación a Javier Sinaí, una nota que él escribe en ocasión de presentar un libro allá por el 2021, donde titulaba la nota La caja de letras y cómo él hace un recorrido a partir de un hecho periodístico, un hecho tomado de la realidad, que tuvo a su bisabuelo como protagonista. Y recuerdo haberles comentado, y si no, bueno, está grabado, lo pueden ir para atrás, haberles comentado que, bueno, a partir de esta nota surgieron algunos otros nombres que Javier Sinaí nombra, referencia en esa nota. Voy a aprovechar también, como hacemos siempre, esto es una tradición ya en este espacio, que es saludar a las primeras personas que me acompañan en el vivo. Ella es Cora Axenfeld y Estela Marichal. Son las dos personas que hoy se entusiasmaron en dejar un mensajito ahí en el chat. Bienvenidas a ambas. Un placer saber que están ahí en el vivo. Siempre decimos lo mismo, pero bueno, sabemos que esto se renueva, que no todas las personas a esta hora pueden estar acompañando en vivo. Por eso lo tenemos previsto. Este material después circula, ¿sí?, grabado a través de listas de difusión y también circula entre amigos. Me han comentado que muchos de ustedes reenvían este material a sus amigos y eso a mí me colma de felicidad, de satisfacción y además es la idea, ¿no? Que más allá de los canales institucionales que proponemos desde el centro para compartir el contenido, que ustedes mismos sean quienes difundan lo que les interesa y lo que les gusta. Así que agradecidos de todo el equipo y yo particularmente por tener este espacio y que ustedes lo consideren valioso como para compartirlo entre sus amistades. Algo que quería comentar. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes acá en Buenos Aires, no sé dónde está José. Algo que surge muchas veces cuando yo rastreo, busco fuente, busco información, busco material permanentemente. Digamos que este taller lo que requiere, insume, es bastante búsqueda. Entonces, para tener todas las semanas, ¿no?, material para poder compartir, tengo que estar buscando.
Y muchas veces, y creo que le debo un merecido homenaje, yo siempre menciono las fuentes, pero más que una fuente específica, que ahí me ocupo incluso de compartirla a quien lo pida, al sitio donde pueden encontrar la página, a las revistas digitales que se dedican a la literatura, o no solamente a la literatura, pero que entre sus intereses está la literatura. Y hay muchísimas de producción nacional, bueno, ni hablar, por supuesto, no, eso trasciende las fronteras, pero en la Argentina tenemos en distintos sitios, en distintas plataformas, en distintos formatos, páginas que se dedican al arte en general y muy especialmente a la literatura, y que tienen un material de muy buena calidad, con staff de escritoras, escritores, periodistas que son excelentes. Y a veces las nombro al pasar, pero me parecía que valía la pena detenerse, aunque sea unos segunditos, para homenajear y agradecer a quienes comparten estos contenidos también en forma gratuita, ¿sí? Después, bueno, muchas de estas páginas pueden subvencionarse gracias a los lectores y lectoras, que colaboran con un cafecito, o con el valor simbólico de un cafecito, o con una suscripción paga, perdón. Pero hay una gran cantidad de contenido que se hace, como se decía antes, a pulmón, ¿sí? Con mucha seriedad y con mucha dedicación. Una de ellas es Revista Anfibia, que mencioné la vez pasada, que había tomado algunos datos biográficos y la bibliografía de Javier Sinaí. Y en este caso también voy a mencionar a una revista que digital, ¿sí? Estamos hablando de revistas digitales, que se llama Agenda, ¿sí? Agenda Revista, y que tiene, bueno, distintas secciones. ¿Qué es la agenda? ¿Sí? Autores, ¿qué es la agenda? Tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Tiene el auspicio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dice, Buenos Aires es una ciudad con una gran tradición de revistas. En el último siglo, cuando 4 o 5 amigos porteños con inquietudes políticas, culturales o periodísticas, amuchados alrededor de una mesa de café, quisieron decir algo, conseguir trabajo o divertirse un poco, fundaron revistas. O sea, tenemos una tradición, ¿no? De revista. Y por supuesto, no nos quedamos atrás, el mundo cambia, conviven distintos formatos y también son muy valiosas, y hay que apoyar a las revistas digitales. Bien, entre las columnas de esta revista, que son súper interesantes, hay distintas secciones, hay un archivo histórico, etcétera, etcétera. A donde vamos a ir es a la caja de letras, ¿sí? Y acá hay un extracto, otra vez, pero otro extracto distinto al que compartí con ustedes el miércoles pasado, sobre hallazgo y recuperación de Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, de Pini Katz. Para quien no estuvo, no pudo, no hizo a tiempo a seguir el café del miércoles pasado, Javier Sinaí, periodista, escritor argentino, contemporáneo, en el 2021 publica un libro, un ensayo, un libro de investigación, donde va a analizar y va a ofrecer una hermosa mirada, una singular mirada muy interesante, un libro de Pini Katz que fue escrito mucho antes, ¿sí? Allá por los 30, si no me equivoco, después lo chequeamos, que el autor es Pini Katz, ¿sí? Que se llama Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina. O sea, de alguna manera hay un diálogo intergeneracional. Por supuesto no se encontraron, pero sí el autor de hoy, el joven autor, podemos decir, entabla un diálogo con aquel autor, Pini Katz. Un poco ese es el contexto para entender lo que viene ahora. Aprovecho para saludar
a Norma, buenas tardes, saludar a Ruli, saludar a Ana también. Un gusto que se sumen a este espacio y me acompañen en vivo. Eso siempre es muy gratificante, siempre es muy gratificante. Bien, entonces vamos con el extracto. Por supuesto, autor Javier Sinaí, Adelanto se llama. Quien tuviera las letras tendría la palabra. Lo sabía Abraham Vermont, un periodista ambicioso, pero pobre, que soñaba con crear su propio periódico judío en Buenos Aires, una ciudad extraña, a la que había llegado un poco azarosamente, luego de criarse en un rincón balcánico y de rodar por puntos brumosos de Europa y Medio Oriente. Ahora Vermont habitaba el barrio judío, un laberinto sin otra muralla que el yiddish, que se hablaba a lo polaco, a lo litvak, a lo besaraber. Era 1898. Y entre las calles Libertad, Talcahuano, Lavalle y Corrientes, había un mundo de gente que decía el Kaddish y que comía arenque con pastrami kasher y pepinos en vinagre. Y acerca de ese mundo, otro periodista, Roberto Art, escribió algunos años más tarde: el que no ha viajado se imagina que así debe ser Jerusalén. Vermont se movía ahí como un pez en el agua. Conocía a los honestos y a los tramposos. Sin duda era un hombre hábil, pero tenía un problema. Había otro, que no era él, que ya estaba haciendo un periódico judío en Buenos Aires. Había otro que tenía las letras y por lo tanto la palabra. Ese periódico, que ya lo mencionamos el miércoles pasado, se llamaba Der Wiedercall, el eco. Y no lo hacía un periodista con oficio como Vermont, que enviaba correspondencias a los diarios judíos de Europa, sino un muchacho entusiasmado de 20 años. Su nombre era Michel Cohen Sinaí. Era un Cohen, un descendiente de Aarón, el héroe bíblico, el hermano de Moisés. Y ser un Cohen era en esos tiempos, más que hoy, ser alguien especial. Su padre, un rabino muy conocido, había protagonizado el año anterior una rebelión de colonos en Moisés-Ville y había viajado a París para entrevistarse con los directores de la Jewish Colonization Association. A ellos les pidió, en nombre de los rebeldes, que cambiaran al administrador a cargo de la colonia. Las cosechas no rendían y nadie tenía dinero, pero igual se les exigía el pago de las tierras en las que vivían y trabajaban. Como los directores le dijeron que no lo iban a hacer, al volver, el rabino tuvo que dejar Moisés-Ville, donde había intervenido la policía santafesina para acabar con las protestas. Y su familia se desperdigó por la Argentina. Su hijo, Michel, llegó a Buenos Aires en febrero de 1898 y el 8 de marzo publicó el primer número de su periódico. Lo hizo un poco para revelar lo que había ocurrido en Moisés-Ville y otro poco porque siempre había soñado con lanzar su propio diario. Y como no tenía trabajo, pensó que esta sería una buena forma de ganar unos pesos. Der Wiedercall fue un suceso. Pero volvamos a Abraham Vermont. Al enterarse de lo que estaba preparando el hijo del rabino, Der Wiedercall aún no había sido publicado, pero me imagino que los chismes corrían en esas calles. Se presentó junto con el vendedor de suscripciones de ese periódico en un conventillo de la calle Corrientes, en la habitación que hacía de oficina de redacción improvisada. Me encanta esto de pensar una redacción de un periódico en la habitación de un conventillo. Me encanta esa idea, ¿no? Fueron hechos que así ocurrían.
Y alguien, si ahí se acuerda de algo que alguien le haya contado o haya leído, deseosa estoy de leerlos y leerlas, aunque no sea ahora en el vivo, porque sé que escribir y escuchar al mismo tiempo se hace engorroso, pero escríbanme y cuéntenme anécdotas, por favor. Me encantaría poder hacer estos talleres también con lo que ustedes con la letra de ustedes. Así, eso quería decir. Entonces, imagínense, conventillo en la calle Corrientes, en la habitación, una redacción improvisada. El muchacho se encontraba sentado, doblado, escribiendo un texto a mano en una hoja inmensa. Era el periódico mismo, que no se iba a hacer con tipos de imprenta, porque no había en la ciudad ninguna imprenta de alfabeto yiddish. Por lo tanto, Michel a Cohen Sinaí había decidido publicarlo en litografía, o sea, como si fuera un grabado. Perdón que muevo un poco la cámara, no los quiero marear a los que están mirando la pantalla. Sé que algunos solo me escuchan, lo cual está buenísimo, pero quienes también optan por ver, disculpen que estoy moviendo un poco la pantalla, es involuntario porque, bueno, no les voy a explicar todo el backstage, pero voy a tratar de evitar el movimiento de la cámara. Entonces, claro, no era fácil conseguir una imprenta que incluyera el alfabeto yiddish. Por lo tanto, lo que hace es decidir publicarlo en litografía, o sea, como decíamos recién, como un grabado. Eso convertía a Der Wiederkäuer en una suerte de obra de arte casual, involuntaria, bastante agobiante de crear, porque exigía atención, detalle, hasta esfuerzo físico. La mano escribía y simulaba la perfección de una imprenta, mientras el resto del cuerpo se tensaba. Al entrar Vermont, el muchacho interrumpió su tarea y se volteó para verlo. Vermont era una persona de aspecto desprolijo. Las crónicas que nos llegan dicen que sus ojos lacrimosos lucían enfermos, no había señal de cejas, la nariz era puntiaguda y los labios carnosos. El rostro un poco amarillento, como chupado, dice, no corría una gota de sangre en ese rostro. «Conózcalo», le dijo el vendedor de suscripciones. «Este es el señor Vermont». Michel a Cohen Sinaí ya había escuchado sobre la fama de periodista de aquel y de repente dejó de fijarse en su apariencia y se sintió honrado por la visita. Y Vermont, que había llegado con la excusa de suscribirse, se convertiría pronto en uno de los redactores de Der Wiederkäuer y al periódico ahora lo iban a hacer entre dos. Mucha gente se acercó en las semanas siguientes a la publicación del primer número por el impacto que Der Wiederkäuer tuvo en una comunidad de cientos o miles de personas que hasta entonces se habían conformado leyendo diarios en yiddish llegados de Europa con varios meses de retraso. Imagínense, ¿no? Lo que tardaba. Bueno, más que imaginárselo, tal vez tengo entre mi audiencia alguien que pueda recordarlo, ¿sí? O por sus padres, ¿sí? A lo mejor no directamente ustedes, pero sí sus padres, algún tío, alguna tía. Entonces, bueno, se conformaban con esto del retraso normal de la época, que llegaba con varios meses después. También había un deseo de tener esa voz propia, ¿no? Uno de los que tendió su mano a Sinaí, bisabuelo, rápidamente convertido en una celebridad en el barrio yiddish, fue Soli Borok, el judío más rico por entonces de la ciudad. Borok fue a verlo a la redacción del conventillo y lo invitó a tomar un vermut a su casa. Me encanta la escena, me la imagino.
Unos días más tarde lo recibió en un salón enorme, adornado con tapices, figuras de bronce, cuadros, alfombras con almohadones de seda y espejos que se elevaban hacia el techo. Borok había hecho su fortuna con una fábrica de artículos de goma, vendiéndoles pilotos de lluvia a la policía y al ejército. Le dijo que lo apoyaría en lo que fuera necesario. Mientras hablaba, entró al salón su esposa, una joven bella celestial, así la describe. Ella sirvió el vermut, él desplegó su tesoro de diarios, ejemplares de Idische Gazetten y der Idischer Express de Nueva York, der Telegraph de Bruselas, algo maravilloso de ver en Buenos Aires, era oro en polvo. Der Wiederkoll lanzó un segundo número y luego un tercero, y entonces el dueño de la imprenta que hacía la litografía le preguntó a Michel a Cohen Sinaí ¿por qué no lo imprimía con tipografía en vez de grabarlo? Le dijo que trabajaba con un inglés que era un especialista en poner tinta sobre todo tipo de letras. El muchacho lo fue a ver y le preguntó si podía hacer para él letras hebreas. El inglés respondió que lo iba a intentar. Necesitaba que Sinaí le entregara un alfabeto con el que calcularía los kilos de hierro. En realidad, Sinaí escribió los kilos de escritura. Lo va a escribir mucho más tarde en una memoria. Los kilos de escritura. Esto lo va a escribir muchos años más tarde. Días después, cuando escuchó el precio, Sinaí habló con Borok y lo convenció de que le diera un préstamo para un adelanto. Con eso marchó al taller y dejó el dinero y 2 modelos de letras para fabricar los moldes. Uno era de letras pequeñas y otro de letras grandes para los títulos. Sería la primera caja de letras Yiddish de Buenos Aires. Vermont miraba todo esto desde su posición relegada. Él no había creado Der Wiederkoll. Él no había tomado el vermut en la casa de Sol y Borok. Él no había encargado las letras en hierro. En cambio, pasaba sus días alimentándose con 2 cafés y dormía en una piecita oscura donde extendía diarios como sábanas para taparse. Esto lo dice Pini Katz en su libro y nos lo avisa Javier Sinaí. Es una mamushka que voy desplegando una tras otra, muñecas que en su interior encierran otras. Imagino que la envidia lo hacía verse aún más carcomido y seguía soñando. A veces los sueños se convierten en obsesiones. A veces las obsesiones las podemos convertir en sueños. Él estaba obsesionado con su propio periódico. Tenía pensado un nombre, Die Volksstimme. Siempre pido disculpas por mi mala pronunciación. Die Volksstimme, la voz del pueblo. Y escuchaba cómo últimamente Sinaí se lamentaba por hacer todas sus páginas a mano, imitando perfectamente la escritura de molde, lo que al final lo dejaba exhausto, como un esclavo o como un convicto en las barracas de Siberia. Esto había escrito en la última carta a los lectores. Así trabajo yo con el periódico, así de día como de noche, sentado como pegado a la silla, encorvado sobre el escritorio, sin soltar de la mano la pluma. Ni siquiera medio segundo me tomo para respirar, ni me permito salir afuera donde corre el aire y está mucho más fresco. Perdón. Entonces, Vermont hizo una ecuación. Si Der Wiederkoll se acababa, lo que no parecía estar demasiado lejos de ocurrir, él podría contratar para su propio periódico la caja de letras financiada por Borok. Sonaba bien. Pero un día, cuando Michel a Cohen Sinaí volvió de ver al imprentero y le contó que ya le había encargado, su proyecto
pareció condenado al fracaso. Los lectores de Yiddish de Buenos Aires no eran tantos como para leer dos periódicos diferentes. Quien tuviera las letras tendría la palabra, y Vermont decidió jugar sucio. Chan. Hasta acá vamos a dejar porque ya estamos a 6 minutitos del cierre. Continúa la nota y la vamos a continuar, si ustedes me acompañan el próximo miércoles. Quien no tenga paciencia de esperar hasta el propio miércoles y tampoco tenga ganas de buscarlo en internet, les puedo pasar por mail, me escriben a mi mail a Ronchi, así como suena, RONCH y latina, @amia.org.ar. Me escriben y yo les mando la nota completa y de paso pueden seguir investigando ustedes. Hoy agradecemos a la agenda, a la revista digital que nos brinda esta exhaustiva y hermosísima nota. La verdad que me encantó encontrarla y tenía muchas ganas de compartirlo con ustedes. Llegamos hasta acá. Si esto fuese una serie, episodio 1 concluye aquí. Próxima semana, episodio 2. Mil gracias por acompañarme. Hermosa Cora, tus mensajes como siempre muy generosa conmigo y con todo lo que hago, así que, ¿qué más decirles? Yo también muy contenta de este ritual que tenemos cada miércoles. Muchas gracias. Chau.